analizar funciones racionales y vamos a ver una aplicación. Una función racional es una f o una g tal que para todo x perteneciente al dominio de f existe un único y perteneciente a R, tal que f de x es igual a y es igual a sobre x menos h más k cuando tiene un denominador lineal, o para todo x perteneciente al dominio de G se verifica que existe un único y en R, tal que g de x es igual a y es igual a sobre x menos h a la 2 más k, con denominador de segundo grado. Vamos a estudiar este estilo de funciones. Hay más funciones racionales, pero no vamos a ahondar en ellas. El dominio de toda función racional depende de los reales que hagan cero el denominador. El dominio de una función del estilo f son los reales menos h. El dominio de una función estilo g también son los reales menos h. Las asíntotas de una función racional permiten orientar la gráfica. En funciones f, la asíntota horizontal es y igual a k, la asíntota vertical x igual a h. En funciones g, la asíntota horizontal es y igual a k y la asíntota vertical es x igual a h. La diferencia entre las asíntotas verticales en una función f y en una función g es que en una función f la asíntota vertical es arriba y abajo y en una función g la asíntota vertical es o arriba o abajo, excluyente, solamente una de las dos. Acá estamos pudiendo ver el par de asíntotas en ambas funciones. La gráfica es de f de x igual a menos 1 sobre x. Tiene asíntota vertical en x igual a 0. La asíntota horizontal es y igual a 0. Ahí estamos pudiendo ver x igual a 0 e y igual a 0. Ahora, cuando nos acercamos a 0 por valores menores que 0 en x, la función tiende a más infinito. Entonces ahí decimos que tenemos asíntota vertical arriba. Cuando nos acercamos y si evaluamos, por ejemplo, en menos 0,0001, vamos a obtener un valor de la función positivo, porque tiende a más infinito. Cuando nos acercamos por valores mayores que 0, nos acercamos también al 0, vemos que la función tiende a menos infinito. Y esto, si nosotros lo podemos ver concretamente, haciendo f en 0,0001, que es negativo. Cuando tomamos valores grandes pero negativos, o sea que tendemos a menos infinito, la función se acerca a y igual a 0. Por ejemplo, f en menos 100, pero por un 0 positivo, es decir, se acerca a 0 por valores pequeños pero mayores que 0. Y cuando tiende a más infinito, cuando toma valores muy grandes, la función se acerca a la asíntota. F en 100 es un 0, pero un 0 negativo. La imagen de las funciones f son los reales menos k. Por ejemplo, para f de x igual a menos 3 sobre x menos 7 cuartos más 5 medios, el dominio son los reales menos el 7 cuartos, que son los que están pintados. Y la imagen son los reales menos el 5 medios.
porque tiene denominador lineal. La imagen de las funciones g es de menos infinito hasta k o de k a más infinito, según para dónde tenga las ramas. Por ejemplo, esta g de x igual a menos 3 sobre x más 5 medios a la 2 más 3 medios tiene por dominio reales menos 5 medios y tiene por imagen de menos infinito hasta 3 medios, porque a es igual a menos 3 es negativo. Entonces, este es el dominio y esta es la imagen. O sea que el estilo de imagen cambia cuando el denominador es de segundo grado. Acá vemos que en la verde tenemos un intervalo en que crece, otro intervalo en que crece, solo que en un intervalo es cóncava hacia arriba y en otro intervalo es cóncava hacia abajo. Acá tenemos una naranja que decrece en un intervalo, también decrece en el otro intervalo. Y estos son los esbozos posibles de gráficas de denominador lineal. En el verde tenemos A negativo, en el naranja tenemos A positivo. Ahora estamos viendo la gráfica de dos funciones que tienen denominador de segundo grado. Una es la verde, otra la naranja. En la verde tenemos A positivo, en la naranja tenemos A negativo. En la verde una rama crece, la otra rama decrece y en la naranja la primera rama decrece y la segunda rama crece. En la verde vemos que las dos ramas tienen concavidad hacia arriba. En la naranja las dos ramas tienen concavidad hacia abajo. Evalúa la función en x cercanos al x de la asíntota vertical para saber si en ella la función tiende a más infinito o a menos infinito. Y en x igual a 100.000 y en x igual a menos 100.000 y hazte ideas para graficar. Por ejemplo, si evaluamos en un valor mayor que la asíntota horizontal, por ejemplo, pero muy cercano a ella, por ejemplo, f en 1,75001, vamos a ver que el valor de la función es negativo, porque a derecha de la asíntota la rama va a menos infinito, o sea que a derecha es asíntota abajo. Si evaluamos en valor cercano pero menor, por ejemplo 1,749999, vemos que la función toma un valor mayor que 0, porque a la izquierda es asíntota arriba. Si evaluamos en un valor que tienda a más infinito, por ejemplo f en 100.000, vamos a obtener un valor cercano a 2.5 pero menor a él. Si evaluamos en menos 100.000, obtenemos un valor mayor que 2.5 pero también cercano a él. Podemos evaluar f en 0 para saber dónde intersecta el eje y podemos encontrar la raíz de la función haciendo f de x igual a 0. Tenemos una rama que es cóncava hacia arriba y otra rama que es cóncava hacia abajo. En esta función vemos que si hacemos rectas verticales, todas las que intersectan lo hacen una sola vez, porque pasa la prueba de la recta vertical. Ahora, cuando nos encontramos con una función racional de denominador lineal, en el conjunto de partida tenemos los reales menos h, que se relacionan con los f de x igual a sobre x menos h más k, mediante la función f. En el conjunto de llegada tenemos todos los reales
menos k como imagen. ¿Cómo hallar los distintos dominios de funciones racionales? Por ejemplo, para f de x igual a raíz de 3 sobre x más 3 medios menos 2 tercios, x más 3 medios tiene que ser distinto de 0, entonces el dominio son los reales menos el menos 3 medios. Tenemos que recordar que cuando tenemos que resolver x más 3 medios distinto de 0, tenemos que pensar por el complemento y decir cuándo x más 3 medios es igual a 0. Es decir, cuando x es igual a menos 3 medios, nuevamente razonar por el complemento y decir entonces el dominio de f son los reales menos el menos 3 medios. Ejercicio. Hallar el dominio de g de x igual a menos 13 sobre x menos 1 tercio a la 2 más 9 quintos. Ahí tenemos que pensar que x menos 1 tercio tiene que ser distinto de 0 y hacer el mismo razonamiento que hicimos recién. Algebraicamente para la función y igual a menos 3 sobre x menos 5 a la 2 más 12, la intersección de la gráfica con los ejes dice que intersecta al eje y en 0, 297, 25avos. Para encontrar el conjunto de ceros o intersecciones con el eje x, hacemos menos 3 sobre x menos 5 a la 2 más 12 igual a 0, 3 sobre x menos 5 a la 2 igual a 12, 1/4 igual a x menos 5 a la 2, 1/2 igual a valor absoluto de x menos 5, x menos 5 igual a 1/2 o x menos 5 igual a menos 1/2. O sea, x igual a 11 medios o x igual a 9 medios. Entonces tenemos el conjunto de raíces formado por 11 medios y 9 medios. Para el conjunto de positividad, menos 3 sobre x menos 5 a la 2 más 12 tiene que ser positivo. Entonces 3 sobre x menos 5 a la 2 menos 12 va a ser equivalente a 1/4 menor que x menos 5 a la 2, 1/2 menor que valor absoluto de x menos 5, y acá tenemos un valor absoluto que es mayor que un número positivo. Cuando esto ocurre, hay una propiedad que nos permite relacionarlo. Podemos pensarlo geométricamente, como que el centro es 5, el radio es 1/2, y queremos encontrar los x que están a distancia de 5 en más de 1/2 de unidad. O podemos plantearlo por propiedad. El valor absoluto de x mayor que a, cuando a es positivo, si y solamente si x menos 5 menor que menos 1/2 o x menos 5 mayor que 1/2. O sea, x menor que menos a o x mayor que a. No hay que olvidarse en la propiedad del mayor que el conector lógico es O. Entonces planteamos x menos 5 menor que menos 1/2 o x menos 5 mayor que 1/2. Despejamos x mayor que 5 menos 1/2 o x menor que 5 menos 1/2 o x mayor que 5 más 1/2, o sea, x menor que 9 medios o x mayor que 11 medios. El conjunto de positividad en consecuencia es de menos infinito a 9 medios, unión de 11 medios a más infinito. Para el conjunto de negatividad se plantea que menos 3 sobre x menos 5 a la 2 más 12 sea menor que 0. Entonces 3 sobre x menos 5 a la 2 mayor que 12. Entonces 1/4 mayor que x menos 5 a la 2. 1/2 mayor que valor absoluto de x menos 5, y ahora tenemos un valor absoluto que es menor que un número positivo. Entonces se resuelve la propiedad del menor.
menos 1/2 menor que x menos 5 menor que 1/2. ¿Por qué? Porque si el valor absoluto de x es menor que a con a positivo, podemos escribir equivalentemente que menos a menor que x menor que a. ¿Qué es lo que hemos planteado acá? Menos 1/2 menor que x menos 5 menor que 1/2. Sumamos 5 miembro a miembro y obtenemos que 9/2 menor que x menor que 11/2. Pero en el conjunto de ceros, en el conjunto de positividad y en el conjunto de negatividad, hay x que pertenecen al dominio. En el dominio de la función no tenemos al 5. Entonces, nos quedamos con un conjunto de negatividad de 9/2 a 5, unión de 5 a 11/2. Acá lo que estamos pudiendo ver es el gráfico de la función. Esas dos intersecciones de la función con el eje x son las raíces. Estos intervalos son el conjunto de positividad, estos intervalos el conjunto de negatividad. Las raíces son 11/2 y 9/2. El conjunto de positividad de menos infinito a 9/2 unión de 11/2 a más infinito. El conjunto de negatividad de 9/2 a 5 unión de 5 a 11/2. Ejercicio. Calcular resolviendo ecuaciones e inecuaciones algebraicamente para la función y igual a 2 sobre x menos 3 a la 2 menos 3. A. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenada así. B. Conjunto de raíces. C. Asíntota calculando una aproximación con calculadora. D. Conjunto de positividad. E. Conjunto de negatividad. Mostrar todo gráficamente y también crecimiento y concavidad. Acá estamos pudiendo ver dos funciones, una de denominador de segundo grado y otra de denominador lineal. Vemos que en la de segundo grado tenemos una rama que decrece, otra rama que crece. Y en la de denominador lineal hay una rama que crece y otra rama que crece. Ahora vamos a hablar acerca de la paridad. Cuando una función de denominador de segundo grado tiene h igual a 0, la función es par. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones de la forma y igual a sobre x a la 2 más k. Entonces, ¿qué ocurre? Tomamos un punto, trazamos la perpendicular al eje, tomamos la distancia del punto al eje, esa misma distancia del eje hacia el otro lado, y vemos que obtenemos un punto sobre la gráfica. O sea que hay simetría axial. Lo mismo para el punto de la naranja. ¿Por qué hay simetría axial en estas funciones? Porque las funciones de este estilo son funciones pares. Ahora lo que vamos a ver es que las funciones de denominador lineal que tienen asíntota horizontal y igual a 0 y asíntota vertical x igual a 0 son funciones impares. ¿Por qué? Porque hay una simetría respecto del origen. Por ejemplo, tomamos un punto en la función verde. Trazamos una recta que pase por el punto y por el centro de simetría, que es el origen. Tomamos las distancias a un lado y al otro del centro de simetría y vemos que el simétrico también pertenece a la función. Si hacemos esto con otro punto, también el simétrico pertenece a la función. Y si hacemos lo mismo en la función azul, para todo punto también su simétrico pertenece a la función. ¿Por qué?
por las características de las asíntotas, ¿sí? Entonces, funciones que tienen esas características son impares. Ahora vamos a ver la concavidad. Por ejemplo, en esta función de denominador de segundo grado hay concavidad hacia arriba en las dos ramas. En las de denominador lineal, en una hay concavidad hacia abajo y otra concavidad hacia arriba, y en la otra función primero hay concavidad hacia arriba y después concavidad hacia abajo. Máximos y mínimos. Las funciones racionales no los tienen. Puntos de inflexión tampoco hay. Acá estamos viendo una función de segundo grado y una de denominador lineal. Vamos a evaluar si son inyectivas o no. En la de segundo grado vemos que podemos considerar una recta horizontal y ella va a intersectar en más de un punto a la función. Entonces decimos que para x distintos hay imágenes iguales. Entonces la función no es inyectiva. Para la función verde, toda recta horizontal intersecta solo una vez a la gráfica de la función. Es decir, que x distintos tienen imágenes distintas. Por esto, la función de denominador lineal sí es función inyectiva. Para la sobreyectividad vamos a tener en cuenta que vamos a definir al conjunto de llegada como la imagen y entonces vamos a poder hacer sobreyectiva cualquier función. Por ejemplo, la función roja tiene dominios reales menos el 0. Hacemos que el conjunto de llegadas sea su imagen, que es menos 3 más infinito, y de esa manera hacemos que f sea sobreyectiva. Ejemplo de análisis de dos funciones racionales. F de x igual a menos 1 sobre x más 2, g de x igual a 1 sobre x menos 3 medios a la 2 menos 1. En la función de denominador de segundo grado, obviamente estamos hablando de una función y pasa la prueba de la recta vertical. En la de denominador lineal también, porque las dos son funciones. Dominio. Para poder calcular las fracciones necesitamos que sus denominadores sean no nulos. En la función y igual a menos 1 sobre x más 2 tiene que ser distinto de 0. Entonces el dominio son los reales menos el menos 2. En la función y igual a 1 sobre x menos 3 medios a la 2 menos 1, x menos 3 medios tiene que ser distinto de 0. Entonces el dominio los reales menos 3 medios. Estos dominios los podemos ver en la gráfica. ¿Qué valor es el valor que sale del dominio? El valor de la asíntota. Las imágenes podemos ver acá que para la de denominador de segundo grado es de menos 1 a más infinito. Y para la de denominador lineal son todos los reales menos el 0. Solamente el 0 es el valor de y que no toma la función. Intersecciones con los ejes. Para intersectar a una función con el eje y hacemos x igual a 0. Y para intersectar con el eje x hacemos y igual a 0. Cuando hacemos x igual a 0, f en 0 es menos un medio. Cuando igualamos la función a 0, vemos que no existe x que solucione la ecuación. Entonces el conjunto de raíces es vacío. Para la función de denominador de segundo grado, cuando intersectamos
con el eje X, obtenemos dos intersecciones, X igual a 5 medios o X igual a 1 medio. Cuando intersectamos con el eje Y, obtenemos una intersección que es menos 5 novenos. Ahora podemos ver las intersecciones con los ejes en el gráfico. Conjunto de positividad. Se plantea la inecuación y se resuelve. Multiplicamos por menos 1 miembro a miembro y hacemos el siguiente planteo. 1 sabemos que es estrictamente positivo. Entonces, para que el cociente sea negativo, x más 2 tiene que ser negativo. Y así despejamos los x menores que menos 2 y el conjunto de positividad de menos infinito a. Cuando resolvemos la inecuación racional con denominador de segundo grado, vamos a poder sumar 1 y vamos a poder pasar multiplicando el x menos 3 medios a la 2, porque lo que nosotros podemos ver, o vamos a poder multiplicar miembro a miembro por x menos 3 medios a la 2, porque tenemos certeza de que es un número estrictamente positivo. Sabemos que es distinto de 0 porque buscamos el dominio de la función. Entonces, 1 va a ser mayor que x menos 3 medios a la 2. Raíz. Nos queda que valor absoluto de x menos 3 medios tiene que ser menor que menos 1. Entonces, por propiedad del menor menos 1, menor que x menos 3 medios menor que 1. Sumamos 3 medios miembro a miembro y nos queda que 1 medio menor que x menor que 5 medios. Pero siempre pensando en valores del dominio. Entonces el conjunto de positividad es de 1 medio a 3 medios, unión de 3 medios a 5 medios. Podemos ver el conjunto de positividad gráficamente de menos infinito a menos 2 en una función y de 1 medio a 3 medios, unión de 3 medios a 5 medios. Para el conjunto de negatividad se plantea la inecuación, se resuelve, se obtiene un conjunto de negatividad de menos 2 a más infinito. Para la otra función se plantea el conjunto de negatividad y cuando resolvemos aparece la propiedad del mayor. Valor absoluto de x menos 3 medios mayor que 1, sí y solamente sí. X menos 3 medios menor que menos 1 o x menos 3 medios mayor que 1. Sumamos 3 medios miembro a miembro, x menor que 3 medios menos 1 o x mayor que 3 medios más 1, x menor que 1 medio o x mayor que 5 medios. Entonces el conjunto de negatividad es de menos infinito a 1 medio, unión de 5 medios a más infinito. Ahora podemos ver los conjuntos de negatividad gráficamente porque en estos intervalos que obtuvimos la gráfica de la función está por debajo del eje X. En cuanto al crecimiento, f es creciente en menos infinito 3 medios y es decreciente en 3 medios más infinito. En la función verde, f es creciente en todo su dominio. Crece en un intervalo, también crece en el otro. No olvidemos que una función es creciente cuando si escribimos sobre ella una palabra hacia arriba, entonces crece, y si escribimos una palabra hacia abajo, decrece. Tenemos concavidad hacia arriba en un intervalo
menos infinito 3 medios, concavidad hacia arriba en 3 medios más infinito, concavidad hacia arriba en menos infinito menos 2, concavidad hacia abajo en menos 2 más infinito. No hay máximos ni mínimos en ninguna de las dos y tenemos asíntotas vertical x igual a menos 2, vertical x igual a 3 medios, horizontal y igual a menos 1, horizontal y igual a 0. No hay paridad porque para x simétricos la función toma valores distintos. Por ejemplo, f en 2 es 4, f en menos 2 es menos 0,9. Ahora, en la función verde tampoco hay paridad. Si comparamos x simétricos, como pueden ser menos 3 y 3, f en menos 3 es 1, f en 3 es menos 0,1. Entonces, tampoco las imágenes son iguales en 3 y en menos 3. O sea que la función g tampoco es función par. La función verde no es función impar. Si tomamos la imagen de x igual a 1 es menos 0,2, la imagen de menos 1 es menos 1, no son imágenes simétricas u opuestas, entonces g no es función impar. Lo mismo con la función negra. Si consideramos x igual a 2,5, f en 2,5 es 0, f en menos 2,5 es menos 0,9. Por ser valores simétricos, para que sea par tendrían que ser iguales las imágenes y son distintas. Entonces f no es función impar, porque son distintas pero tampoco son simétricas. Entonces, como no son simétricas, no es función impar. Lo que podemos ver es que la función de denominador de segundo grado no es función inyectiva. Por ejemplo, hay dos x distintos, que son 1 medio y 5 medios, los dos tienen igual imagen. Y 1 medio es distinto de 5 medios. Entonces, f no es función inyectiva. Gráficamente podemos ver que hay una recta horizontal que intersecta a la función en más de un punto. La función f es inyectiva por la prueba de la recta horizontal. Toda recta horizontal la intersecta una sola vez. Función racional de demanda. La demanda de un juguete en cierto almacén es una función f de p, el número de dólares de su precio, el cual es a su vez una función g de t, el número de meses desde que el juguete llegó al almacén. Si f de p es 5000 sobre p cuadrado y g de t es 1 sobre 20 t cuadrado más 7 sobre 20 t más 5, haga lo siguiente. Encuentre un modelo matemático que exprese la demanda como función del número de meses desde que el juguete llegó al almacén. Determine la demanda 5 meses desde que el juguete llegó al almacén. Halle la demanda para un precio de 10 pesos. ¿Para qué precio se demanda una cantidad de 25 unidades? Grafique la función f de p matemáticamente. Luego grafique la misma función como demanda. ¿Qué dominio tiene f acorde a la situación de demanda? Si f de p es igual a 5000 sobre p cuadrado y g de t es igual a 1 sobre 20t a la 2 más 7 sobre 20t más 5,
Para encontrar el modelo matemático que expresa la demanda como función del número de meses desde que el juguete llegó al almacén, f de p es igual a f de g de t. G de t es 1 sobre 20 t a la 2 más 7 sobre 20 t más 5. Y todo esto es la variable que va en el lugar de p en f de p. De manera que f de p va a ser 5000 sobre 1 sobre 20 t a la 2 más 7 sobre 20 t más 5, todo a la 2, porque p está elevado a la 2 en f de p. De esta manera obtenemos una función que depende del tiempo que está en la estantería el juguete. El dominio de f son los reales menos el 0 en p. El dominio de f son todos los reales en t. Determine la demanda 5 meses desde que el juguete llegó al almacén. F en g de t tiene esa forma, evaluamos f de g en 5 y obtenemos 78,125. O sea que si tenemos 5 meses del juguete en la estantería, vamos a tener alrededor de 78 a 79 juguetes pedidos para comprar. La demanda transcurridos 5 meses es de 78 juguetes. Si f de p y g de t son las conocidas, halle la demanda para un precio de $10. F de p es igual a 5000 sobre p a la 2, f en 10 es igual a 50. Si el juguete sale $10, se demandan 50 juguetes. ¿Para qué precio se demanda la cantidad de 25 unidades? Entonces, decimos que f de p tiene que ser igual a 25. Resolviendo para p, obtenemos valor absoluto de p igual a 10 por raíz de 2. Si el valor absoluto es igual a un número positivo, por propiedad decimos que p es igual a menos 10 por raíz de 2 o p es igual a 10 por raíz de 2. Como p es un precio, no puedo tener una cantidad negativa de dólares. ¿Tengo o no tengo dólares? Para un precio de 14,14 dólares se demandan 25 juguetes. Entonces, descarto el precio negativo, me quedo con el precio positivo. Acá estamos pudiendo ver las gráficas de las funciones. ¿Qué ocurre con estas funciones en donde las escalas son tan distintas? Tenemos una escala de que va de 1 en 1 y otra escala que va de a 100.000 en 100.000. Entonces, esto hace que las gráficas sean distintas de las gráficas en donde las escalas coinciden en el eje horizontal y en el eje vertical. Y realmente este tipo de gráficas no ayudan al estudio ni a obtener valores exactos para poder responder a una situación. Por esto es imprescindible que tengamos manejo algebraico de las funciones. Ahí están graficadas y los dominios están pensados al principio. Ejercicio. Muy similar para que puedan ver cuánto pueden resolver con el ejemplo que vimos. Ya pueden jugar el 10º juego de autoevaluación en donde van a poder de manera muy básica corroborar si han comprendido algo de lo que han oído.